Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten, aquí una vez más con las entrevistas, esta vez muy contentos, después de un bastante tiempo que le he pedido a un gran amigo, el profesor Néstor Sequeiros. Néstor, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Bueno, ya veo que empezás con una crítica ahí velada, eso de que hace tiempo que me lo pediste. Bueno, por suerte puede cumplir, realmente me parece muy lindo tu propuesta. Y después te voy a decir, me sorprendió mucho algo que me dijiste que está en la motivación de este programa que presentás hoy. Dijiste que vos en el año 99 habías escuchado en la Catedral de La Plata la representación de Sí, la Pasión según San Juan. así es. Correcto. Bueno, ahí hay una conexión muy increíble porque en esa presentación, en la traducción, el texto y la traducción, el folleto con el texto y la traducción, que todavía lo conservo, a ver, Ujú. ¿verdad? Sí, La habíamos hecho Silvia y yo, mi esposa y yo, a esa traducción. Lógicamente, seguramente en ese momento nos vimos, pero fue un acontecimiento extraordinario que vale la pena mencionar porque la catedral da para 800 personas sentadas, había 3000 ujú. según los diarios. Chicos, sobre todo gente joven sentada a través del ámbito de la catedral, y también eso produjo una extraordinaria mejora de la acústica, Mm. porque en un templo gótico es difícil llenarlo, ¿cierto?, con un coro por más grande que sea. Y bueno, fue un acontecimiento realmente extraordinario que se repitió en el Teatro Argentino. Y bueno, me alegra mucho que haya habido un joven ahí, Olivera, que lo haya escuchado y que le haya motivado. Me hace acordar que a mí me pasó algo similar, de mucho menor nivel. Yo escuché por primera vez La Pasión según San Juan en el año 62 en el Teatro Argentino, representada por gente, por cantantes y orquesta argentinos, como Mariano Drago. Y quedé impresionado y me dieron un libreto en ese momento solamente en castellano. Y a partir de ahí empezó una larga tarea de comprender, estar en contacto con la pasión, como te pasó a vos, así que hay una coincidencia muy grande. Y bueno, espero que este programa que vos estás haciendo sea realmente muy motivador, no solamente desde el punto de vista artístico, sino sobre todo desde el punto de vista de la fe, ¿no? Sí. Bueno, por las dudas, yo digo quién es Néstor Sequeiros. Nos conocemos, él me conoce a mí desde que nací, prácticamente. Literalmente. Un poquito antes, Ah, bueno. O sea, hace bastante amigo de tiempo. tu padre Mis- y tu mi- madre. Son muy amigos, tanto él como Silvia, su señora, son muy amigos de mis padres. Entonces, nos conocimos, bueno, ya yo siendo bebé me tuvo en los brazos. Y bueno, Néstor Sequeiros es probablemente las personas que conozca más la lengua griega, al menos en nuestro país, en Argentina, junto con su esposa, también los dos profesores de letras, latinistas, grecicistas. Y a su vez, Néstor Sequeiros fue quien me introdujo en el estudio de la lengua latina. No sé si él se acuerda, pero allá por los años 95, tenía que ser, apenas yo terminaba el colegio, me parecía como interesante estudiar la lengua latina y me hizo estudiar latín con un curso en francés. O sea, me la hizo bien difícil. No me dio un curso de latín español, sino latín francés para que al mismo tiempo que uno aprendiera la lengua latina, aprendiera francés. En aquella época había fax, me acuerdo que me mandaba las lecciones desde La Plata, donde él vive, a unos 70, 80 kilómetros de Buenos Aires, me las mandaba por fax y yo iba leyendo las lecciones del curso de Morisset de latín por fax. Y así que bueno, le agradezco públicamente porque no solamente eso, él tiene cuando yo era más joven, él también, él hizo, a pedido mío, una serie de cronología de lecturas universales, sobre todo de literatura, comenzando por Hesíodo y terminando, no sé, por el Martín Fierro prácticamente, con Borges. Y yo todavía conservo y trato de seguir al pie de la letra e incluso aconsejar. Capaz que ni se acuerda del tema, pero hemos pasado muchas, más que un amigo, es un cómplice, Néstor, ¿no? Así que hemos pasado varias andanzas juntos. Es difícil ser cómplice de tantas cosas que hacemos y sobre todo este trabajo extraordinario que es en que no te la cuenten, ¿no? Es una verdadera apologética, palabra generalmente despreciada por muchos, ¿no? Como dice Mesor, y después quiero hacer una referencia Sí, a sí, sí. Mesor. Bueno, y él con su mujer, entonces, efectivamente, como decía al principio,
yo escuché La Pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach, allá en la Catedral de La Plata, cuando yo era un jovencito, tenía a ver, apenas 20 años, 21 años más o menos. Y desde esa época, prácticamente desde el año 2000 hasta el día de hoy, se han pasado más de 20 años, yo toda la Semana Santa hago ese esfuerzo que es un gozo, ¿no? No es un esfuerzo porque uno tiene poco tiempo, porque como cura tiene que estar los oficios, el trío pascual, todo, pero para mí es una meditación realmente. Y durante el año he escuchado ya por lo menos una vez entera, toda la obra completa de Bach, porque soy un fanático de Bach. Entonces, pero de lo que son las cantatas y todo lo de Bach, lo que más me conmueve es la pasión. En su música y en su texto, que Néstor y su mujer tradujeron. También soy fanático de Mozart, sobre todo del Requiem, que cada vez que lo conozco de memoria, lo he cantado también en coro y todo, bueno, pero acá el punto es que nos convocaba es la pasión según San Juan de Bach. Primero, Néstor, decirnos a la gente que quizás no conoce o no está muy cercana a la música clásica, quién es o quién fue Johann Sebastian Bach. De hecho, es un autor que no es católico. Sí, es luterano, pero bueno, la obra que él produjo también ha sido obra que se podía representar en oficios católicos. Y de hecho, muchas cosas, incluso de la pasión según San Juan, de la pasión de San Mateo, algunas canciones corales se han usado la música con otras letras y se usan en la liturgia católica, tanto tradicional como moderna, ¿no? Muchos coros cuya música bueno, no enseguida nos va a hacer acordar de lo que escuchamos a veces en la iglesia. Sí, de Sí, bueno, todos modos, como somos ecuménicos, realmente, bueno, el acercamiento de Bach al texto evangélico eh, no tiene mucho que limitarse con el tema del luteranismo, sino con la interpretación, que vamos a ir al fondo de la cuestión, la interpretación que él hace de los evangelios en la pasión según San Juan, que es lo que nos toca hoy, ¿no? claro, exactamente. De hecho, cuando yo voy escuchando la obra de Bach, estoy por segunda vez escuchando la obra de Bach, claro, la voy escuchando de fondo, a otras cosas y todo. Ahora voy armando una carpetita en la computadora que se llama Bach Católico. ¿Qué es eso? Que son las canciones de Bach que se cantan en la Iglesia Católica al día de hoy. Por ejemplo, Oh víctima inmolada por eso es Bach puro. Otro sobre San José. Desde la pasión creo que según San Mateo. Mira, pero tiene muchísimas de esos temas de hecho, también una cosa es que Bach, a mi juicio, a veces es mucho más católico que muchos católicos de hoy en día, porque la verdad que a su vez el luteranismo de Bach es de 1685, o sea, fines del siglo XVII, dentro de todo bastante cercano a la ruptura protestante. Hay muchas cosas, él tiene cantatas a la Virgen, a Jesús en la Eucaristía, o sea, tiene cosas que uno se queda un poco ¿cómo puede ser, no? Bueno, pero El una cosa... Magnificat, el Magnificat, yo Exacto. creo que es una cosa que recomiendo escucharla como iniciación a Bach. Mm. Pero no quiero meterme en eso porque veo que vos A ver. sos un tipo No, que no, no, no. conoces la obra de Bach mucho mejor que yo. No, no, para nada. Bueno, a ver, nosotros queremos lo que queremos hacer es no una cuestión puramente esteticista, es decir, de que me gusta la música y por eso, sino realmente plantearlo como una obra religiosa, ¿no? Ahora, pero la pregunta es la siguiente. Nos encontramos en Semana Santa, se lee o se canta, depende del lugar, en algunos templos, en poquísimos, como debería ser en gregoriano, en latín incluso, por ejemplo, el pregón pascual, el exultet, ¿no? O la pasión. Y esto plantea algunas preguntas. Por ejemplo, ¿no sería como sobreabundante, ¿no? Volver a escuchar fuera de lo que es el ámbito propiamente litúrgico, ¿no? El relato de la pasión? O sea, por ejemplo, el Viernes Santo se canta la pasión, ¿no? Se canta con el coro, uno hace de Cristo, otro hace el recitativo, etcétera. ¿Y por qué escucharlo como aparte? De hecho, Bach lo planteó como, ahora vamos a ver después el tema, como un género propio que es el género como el oratorio. ¿Conviene o no conviene, o es una cuestión puramente esteticista el hecho de escuchar música religiosa de este tipo? Bien, son dos aspectos. El tema musical, la estética musical
lo vamos a tocar tangencialmente acá, ¿no es cierto? Mm. Pero creo, en uno de los tantos sites de Bach, vi el otro día un comentarista de internet respecto a la pasión. Dice, yo no soy creyente, yo soy creyente, perdón, no soy creyente por motivos personales, Mm. no por pose como se estila ahora. Bueno, no es creyente. Pero cuando oigo una música tan hermosa como esta, no puedo dejar de sentir que algo debe haber para inspirar esta maravilla. Interesante porque del esteticismo se plantea, hay algo más en el fondo. Eso es un aspecto. El otro aspecto al que vos apuntas es la cuestión de, como dice Messori en su libro que se llama Pareció bajo Poncio Pilatos, el razonar la fe, ¿no? Razonar la fe. Porque esto es previo incluso al tema musical. Los ataques, dice Messori, a la fe han pasado y pasan sobre todo a través de la historicidad de los evangelios. Quebrantar la confianza en la veracidad de lo que nos cuentan los textos evangélicos es el paso obligado para echar abajo todo el edificio. Y es asimismo sabido que la desconfianza hacia la historicidad de las páginas evangélicas ha influido desde hace tiempo en muchos investigadores creyentes que probablemente para evitar ataques y dificultades que creían insuperables, solo acertaron a teorizar que la fe era algo independiente de la historia. O sea, vos hablabas de si es sobreabundante, realmente no. La meditación de los evangelios, que es lo que hace Bach acá, es algo imprescindible para el sostenimiento y la profundización de la fe. Por un lado, ¿no? Por otro lado, toda obra, toda gran obra, yo pensaba siempre sobre Homero o sobre Platón, decía Burckhardt, cada generación lee a Platón de una distinta manera y cree que ha entendido realmente la suya es el verdadero sentido de la obra. O sea, las obras, las grandes obras, son inagotables, ¿no? Cada generación ve nuevas cosas, va agregando a la interpretación histórica otros elementos que... A ver, por ejemplo, la experiencia terrible de las dos guerras mundiales del siglo XX planteó una concepción, estoy hablando de un tema muy específico, absolutamente diferente para interpretar la tragedia griega. Imagínate, bueno, Evangelios, que además es un texto, no meramente literario, sino religioso, son inagotables. Así que quedarse simplemente escuchando, cuando se puede escuchar bien, cuando se puede escuchar buena liturgia, el Evangelio, los textos evangélicos es insuficiente, ¿no es cierto?, para crecer en la fe y para crecer espiritualmente. Así que Bach es una motivación muy grande, un desafío muy grande, ¿no?, para plantearse el tema del Evangelio, la interpretación del Evangelio, más concretamente de la pasión. De hecho, algunos autores dicen que Bach es como el teólogo de la música, ¿no? Porque uno se pone a ver que estos hombres no solamente que componían la música en sí misma, sino que iban también colocando el texto correspondiente, el aria que corresponda o el coro que cante o lo que fuere, las tonalidades que suben o que bajan, llevarlo a la pena o no, es una genialidad gigantesca, o sea, realmente lo de algunos genios que Dios ha permitido a la humanidad, y a su vez lo que decía recién Néstor, ¿no? Que así como cuando uno mira, no sé, la piedad de Miguel Ángel, dice, uff, si este es el reflejo de la belleza, lo que puede existir detrás, o incluso aquel autor o escultor que la hizo, si encima era católico, algo tiene que haber algo atrás, como decía este hombre, capaz que un poco escéptico, aunque en realidad, si es por motivos personales que uno no cree, probablemente en realidad esos motivos se llaman pecados personales, por lo general pasa siempre igual. Pero bueno, y esto que recién decías, bueno, Néstor ha traducido el texto de la lengua, Bach de hecho escribe en alemán, ¿no?, sus obras. Recordamos que con toda la ruptura protestante comenzó poco a poco a pasarse la liturgia a la lengua vernácula, o sea, a la lengua propia de cada lugar. Esta música
algunos dicen puede ser considerada música sagrada, otros dicen música puramente religiosa, puramente litúrgica. ¿Qué tipo de música es la que hace Bach, por ejemplo, en la Pasión según San Juan? Bien. Técnicamente es, bueno, por supuesto, música religiosa porque el tema es religioso. Ya. Ahora, es importante la distinción que vos haces, ¿no? O sea, música litúrgica y música religiosa. La música litúrgica está ligada claramente a la ceremonia litúrgica, a las ceremonias litúrgicas, eso en cualquier religión. Pero hay otro problema, la extensión de la obra, de una obra como La Pasión, la hace un poco difícil de incluir en la liturgia como parte de una acción realmente, ¿no es cierto? Por otra parte, en la obra misma de Bach tenés, por parte, el Evangelio, está el texto evangélico, pero además del Evangelio hay comentarios, meditaciones, que ya no es propio de la liturgia. No estoy diciendo, no estoy demerituando eso, digo que creo que el centro del tema debe ser, el centro del planteo es qué relación hay entre la música y la palabra. Técnicamente, en la liturgia hay una unión muy íntima entre el texto, entre la palabra propiamente y la música. Esos son dos elementos que están en tensión y a través de toda la historia de la música, no solamente en el caso de la liturgia cristiana, también pues, pasó con la tragedia griega, que eran obras religiosas, Claro. y eran litúrgicas, propio de la festividad en honor del dios Dioniso. Bueno, esa tensión entre música y palabra es un tema no meramente técnico, sino que nos obliga a pensar, bueno, esto funciona en la liturgia, no solo por la extensión, sino por la concentración en este caso, en la palabra de Dios, ¿no? Ujú. Ahora, hay una larga historia de esto. En principio te diría que, bueno, a ver, si voy a escuchar el Magnificat de Bach o la Pasión, eh, me parece que un poquito mucho más religiosa y litúrgica que todo el guitarreo de cuarta que se ha usado y se usa en muchas partes de la iglesia, ¿no? De la iglesia católica. Eso lo han visto incluso gente no religiosa, ¿no? Adefesio estético, que significa esas composiciones hechas libremente, a lo mejor con buenas intenciones, no, eso no me importa. Pero la liturgia católica empieza propiamente a desarrollarse con la influencia de las salmodias hebreas y de la música griega a través de la Edad Media. Y eso aflora en el canto gregoriano, que es, creo, la máxima, tiene el máximo equilibrio entre la palabra y la música. Es largo de ver, de mostrar, de interpretar, pero hay una unicidad, ¿no es cierto?, entre las dos cosas, un equilibrio entre esos dos elementos, digamos, la forma y el sentido. La pasión, y esto vamos a ir al tema ya, la pasión como género, digamos, musical, literario, litúrgico, es algo que se va desarrollando en la Edad Media, impresiona enormemente el relato de la pasión y se hacían representaciones, incluso empiezan a salir esas representaciones del ámbito litúrgico, se hacen en las capillas o oratorios adyacentes, salen del ámbito de la liturgia y se empiezan a agregar comentarios, por ejemplo, como los motetes. Yo estoy resumiendo muchos siglos, ¿no es cierto? Desde el gregoriano hasta Bach, la pasión, que es una forma original de la liturgia, y sigue siendo una forma original de la liturgia católica, se ha pasado por un poco la historia del nacimiento de la polifonía, ¿no? Así que hay comentarios, que son los motetes, empiezan las pasiones motetísticas. Después las pasiones responsoriales, donde hay un coro o
un coro dividido en dos, en semicoros que interactúan y se responden por esos responsoriales con el otro semicoro con solista. Eso también está en la Pasión según San Juan y San Mateo de Bach. Y finalmente termina la Pasión, pasión oratoria, así se llaman estas grandes pasiones de Bach, porque ya están propiamente en los oratorios, lugares que no son propiamente, son de piedad, de retiro, pero no son propiamente litúrgicos. Bueno, hay toda una larga tradición, resumido muy, muy esquemáticamente, que aflora, que se planifica, que culmina en estas pasiones de Bach. Así que lo que vos dijiste hace rato, ¿no? De que alguien dijo que esto era como un teólogo de la música. Yo tenía un sacerdote que fue a capellar mío y en el secundario, y que vos alcanzaste a conocerlo y no te bautizó a vos, por ahí andamos, el padre Federico Ulled. Él decía, a mí me parecía muy exagerado en ese momento, Bach es el Santo Tomás de la música. Claro, tal cual. Sí, de hecho, recién cuando hablabas sobre la belleza y cómo, bueno, y a su vez el adefesio musical que uno a veces tiene que soportar en algunos lugares, o en varios lugares, me acordaba que cuando uno entra a la Catedral de París, a la Catedral de Notre Dame, adelante de todo, cerquita del altar mayor, todavía hay un medallón en el piso donde marca el momento o el lugar exacto de la conversión de ese gran poeta francés que fue Paul Claudel, ¿no? ¿Y cuándo fue? ¿En qué momento? Cuando él estaba escuchando cantar, ni más ni menos que el Magnificat, ¿no? Estaba escuchando cantar el Magnificat. Entonces, y dice que en ese momento él cayó con rodilla en tierra y dice, no, esto evidentemente tiene que ser, tiene que ser cierto. O sea, lo convirtió la belleza, como que la belleza lo de Dostoyevski, que la salvará el mundo, ¿no? Y eso es lo que le sucede a uno cuando sale incluso del ámbito de la música que uno cree que es música católica o religiosa, porque no ha conocido otra cosa, no por maldad, pero cuando uno se mete a escuchar la música, por ejemplo, de un Bach, aunque no sea católico, quiero decir, pero que te lleva la belleza a la profundidad de la verdad y del bien, o sea, es imposible que no vayan juntos. Bueno, encuentra un tesoro, y a su vez como encuentra un tesoro, como el Evangelio quiere comunicarlo, que es que cuando uno encontró un tesoro quiere decirle a sus amigos, vengan a verlo, yo acabo de encontrar esto. Bueno, esto es lo que a mí me pasó con el caso de Bach, y en concreto ahora el tema de la pasión que está comentando Néstor. ¿Cuáles son las características formales de las pasiones de Bach? Bach tiene la de San Mateo, es uno de los tres evangelios sinópticos, Mateos, Marcos y Lucas, ¿no? Sinópticos ven con casi como una especie de misma mirada, aunque con aspectos distintos de los modos de ver, y San Juan, la segunda pasión. ¿Cuál es el aspecto propio formal de las pasiones de Bach? Por de pronto, ya incluido, insertado en la historia del género pasión, está que la base es el texto evangélico. En este caso, con la traducción de la época en alemán, que tiene mucho que ver con Lutero. Lutero, la traducción de la Biblia al alemán fue el origen del alemán moderno, ¿no? Es importante lingüísticamente. Y bueno, el Evangelio es el centro de todo. Pero acá se agrega, y eso sí no está en la liturgia gregoriana, se agregan los comentarios, llamémosle así, o meditaciones, a través de distintas formas. Eso nace, por supuesto, de la pasión original representada en la liturgia católica, porque incluso todavía hoy en la liturgia está el evangelista que va relatando los hechos, y hay otro cantor, generalmente el principal, que hace de Jesús, o otro que hace de Pilato, hay un coro que hace del pueblo, y en las pasiones tenemos generalmente reducido a 4 o 5 solistas, más el coro. O sea, hay evangelio, más comentarios, por decir así, textos con el comentario, que se van insertando en relación con lo que va sucediendo. Y hay también solistas que van haciendo las partes, esas partes de comentarios, y también el coro va haciendo los comentarios. El coro se inserta en la larga tradición de los coros que se remontan a la tragedia griega,
el coro es también, por supuesto, el principal vehículo de la interpretación del autor, en este caso Bach, sobre el texto del Evangelio, pero además actúa como un personaje, ya desde la liturgia católica, ¿no? Actúa como un personaje. Acá vas a ver que representa, por ejemplo, en algún momento a la turba judía, en otro momento a los sacerdotes, en otro momento a las almas que esperan ser rescatadas por la pasión de Cristo. O sea, el coro es muy, muy, muy versátil, ¿no? No sé qué estamos, no, antes quería decir una cosa, porque siempre que viene este tema de las traducciones de la Biblia y de Lutero y qué sé yo, hay un mito siempre que quiero aprovechar acá siempre a desmentirlo, lo he dicho otras veces en varios lugares, pero por las dudas, que Lutero o el mundo protestante fue lo que permitió que la gente conociese la Biblia en la lengua original. Bueno, estos son mitos gigantescos desde el punto de vista histórico. Ya en el Concilio de Tours, año 813, estaba la recomendación para traducir textos a la lengua original, para la lengua vernácula, quiero decir, del latín, que es la Vulgata, la traducción oficial de la Biblia, a las lenguas como la Biblia de San Alfonso X, la Complutense, la Políglota. Bueno, tenemos varias Biblias en francés, en inglés, en español, en catalán mismo, mucho antes de Martín Lutero. Lo quería decir porque siempre aparece este tema de que como que el protestantismo permitió que la gente conociera la Biblia en la lengua original. Además de que no tiene mucho sentido, porque como todavía no había estado Gutenberg con la imprenta, bueno, la gente conocía más bien la Biblia por la memoria. Esto es un tema muy interesante que, gracias también a Néstor Sequeiros, que lo tenemos acá presente, yo leí en un librito que recomiendo siempre, que se llama El amor a las letras y el deseo de Dios, de Don Jean Leclerc. Está traducido al español y todo, de cómo antiguamente la memoria o el conocimiento de la Biblia era más bien de tipo oral y uno tenía mucho más memoria que nosotros ahora, que nos olvidamos hasta el número de teléfono celular del nuestro, del nuestro. Pero bueno, quería decir esto de las traducciones bíblicas no vienen con Martín Lutero, sino que venían ya incluso de antes, una acotación. Javier, una cosa que quería para terminar el tema de la historia de la Sí. Biblia. Como hace rato planteaste algo, no está ya de modé, no está ya demasiado trillado el tema de épocas pasadas, estas cuestiones, representaciones musicales de la Claro. pasión. Es decir, que no. Hoy en el siglo XXI se está produciendo música litúrgica Mm. y pasiones. Hay una pasión según San Juan de un autor, creo que lituano, Arvo Pärt, con una que se consigue, está en internet también, por supuesto, la Passio Secundum Ioannem, que es exclusivamente el texto, ha vuelto en ese sentido mucho más cerca del gregoriano. Incluye toda la música moderna, la dodecafonía, todos los elementos técnicos de la disonancia, etcétera, etcétera. Pero fíjense qué importante que hoy es un ejemplo, ¿no? Y con la pasión, pero hay muchísimos ejemplos de autores cristianos, no solamente de la Iglesia Católica, que están produciendo esta música realmente litúrgica. Eso es importante. La otra cosa que quería también remarcar, antes de pasar directamente a completar la pregunta que todavía no está Sí, respondida de sí. todo con respecto a las formas, que este texto de la liturgia, este texto de la pasión, es el texto central del Evangelio. Todo confluye en eso, lo que se llama el misterio pascual. Pasión, muerte, resurrección y ascensión, que proporcionalmente es la parte más importante. Todo lo anterior, decía Messori, es como un prólogo para este acto, esta acción de la pasión, que es realmente una acción en el sentido de la liturgia, ¿no? Es la palabra que se encarga a fin de cumplir la redención. Lo vamos a ver exactamente al comentar la última palabra de Jesús, ¿no? Todo está consumado, tiene sus problemas la traducción. Así que es muy importante tener en cuenta que esto no solamente impresiona como algo realmente magnífico desde el punto de vista emotivo, sino que es el centro del Evangelio y el centro y el cumplimiento de la misión de Cristo en la tierra. Vamos a escuchar acá una partecita
de lo que recién decía Néstor, acerca de cómo está el coro, a su vez con la acción combinada con un solista, un pequeño ejemplo de un aria, ¿no? El aria se puede traducir así, se comienza con las primeras palabras, vamos, almas afligidas. Vamos a ver la versión de Gardiner, es una de las versiones que hay de los directores, ¿no? Y la traducción de Néstor mismo. A ver si escuchamos acá esta aria, a ver. Halt, halt, ihr angefochtenen Seelen, ihr angefochtenen Seelen, halt, ihr angefochtenen Seelen, halt, 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 ihr angefochtenen Seelen, ihr angefochtenen Seelen, geht aus euren Macht. Halt, 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 nach Golgatha. Halt, nach Golgatha. Des Glaubens Flügel, liebet an des Glaubens Flügel, flieht, 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 zum Kreuzes Höhen, flieht. Zum Kreuzes Hügel, eure Wohlfahrt blüht allda, eure Wohlfahrt blüht allda. Halt, ihr angefochtenen Seelen, halt, ihr angefochtenen Seelen, ihr angefochtenen Seelen, halt, ihr angefochtenen Seelen, halt, 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 ihr angefochtenen Seelen, ihr angefochtenen Seelen, geht aus euren Halt, 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 nach Golgatha. Halt, nach Golgatha. Precioso, ¿no? Así es, esto es es musicalmente uno de los descubrimientos de las creaciones más exquisitas de Bach, ¿no? Porque está acá actuando el coro junto con un solista. Hay áreas de solistas solo, de cada uno de los solistas, hay coros y corales que son diferentes, a veces el coro canta al unísono, es un coral,
o canta a varias voces, eso es un coro. En fin, hay muchas más variantes que no quiero aburrir ahora técnicamente, pero cuando ustedes se ponen a escuchar la pasión, lo van a distinguir con mucha facilidad la riqueza formal, ¿no? de la creación de Bach. Sí, y como que no es que solamente que está el coro canta por un lado, como puede ser quizás en la tragedia griega, pongámosle en el canto, y le responde entonces Edipo, pongámosle, o quien fuera, sino que se van como intercambiando ese bojín a dónde, ¿no? Hacia dónde vas, hacia dónde va el Señor, ¿no? Van jugando mutuamente, es una cosa, es magnífica, es una especie de contrapunto que hacen. Es increíble que además esto, un tema que no podemos analizar hoy, Sí. es la composición interna de las partes. No desde el punto de vista solamente formal, sino desde el punto de vista temático y musical. Porque hay coros que se corresponden exactamente desde el punto de vista de la estructura musical, de la melodía incluso, aunque están diciendo cosas distintas en distintos momentos. Es decir, hay toda una arquitectura, como por eso me recuerdo lo del Padre Unido, es una catedral, una arquitectura de composición extraordinaria. Este coro está antes todavía de la Pasión, pero ya está anticipando que esta Pasión de Cristo las va a llevar a las almas, a la redención. El objetivo de la muerte de Cristo es justamente llevarlas en alas de la fe hacia la colina de la cruz, a donde florece vuestro buen destino, vuestra buena aventura. Es toda una anticipación del centro temático de la pasión, de la interpretación de Bach sobre la pasión. Ese sería como el mensaje, digamos, espiritual de la pasión. O sea, ¿cuál podría considerarse como en síntesis el mensaje espiritual que tiene Bach en su pasión según San Juan, en la perspectiva de San Juan, de Bach, ¿no? Obviamente. Sí, lógicamente estas meditaciones o comentarios implican una interpretación de la pasión, ¿no? Claro. Y hay una gran diferencia entre la pasión según San Mateo y la según San Juan. En primer término, la diferencia técnica, la de San Mateo, muchos consideran que es la obra más técnicamente más espectacular de toda la historia de la música. Es una pasión con doble coro, muy, muy compleja. Pero, yendo al tema que vos planteaste, fundamentalmente los comentarios son acerca del dolor, de la derelición, de lo que produce eso en el alma del oyente, ¿no es cierto? Lo que produce la humillación, la soledad. Eso está en la Pasión según San Mateo. Es muy interesante comentar justamente el centro musical y teológico de la obra, que es justamente el momento de la muerte de Cristo. En la Pasión según San Mateo, bueno, es el momento de mayor desolación, acá también, pero a su vez, en San Juan, ya desde el prólogo hasta el coro final, el prólogo no lo pusiste vos al principio, vamos a escuchar después del coro final, está el tema de que Cristo, como dice el comienzo, era aún en la mayor humillación, soledad, derelición, en el absoluto abandono de la muerte, está triunfando. Ahí está el triunfo de Dios, en la muerte, ¿no? Lo vamos a ver al final, al escuchar el coro final, pero quisiera que si podés poner la parte central de la muerte de Jesús, donde el evangelista relata, que vas a poner ahí el texto también, Sí. ¿no? Relata los instantes finales y termina con las palabras de Cristo que en alemán dicen es ist vollbracht. Está todo completamente realizado. El texto en latino es consumatum est, todo se ha consumado. Y es importante ahí ver la traducción, cómo traducir eso. Porque si uno dice, bueno, todo está consumado, se cumplió todo,
está bien, podría referirse a lo que ya venían diciendo el Antiguo Testamento, ¿no? El sacrificio del Mesías, los detalles incluso hasta del vinagre, hasta el sorteo del manto, todas esas cosas, se ha cumplido todo. Ese no es el último sentido de la pasión, y Bach acá sí se pone, no solamente en músico, sino en teólogo, lo dice expresamente. Va a comentar inmediatamente del relato del Evangelio, va a comentar en un aria, o sea, en un solo de la contralto, que toma esa palabra, esa última palabra, ist vollbracht, está todo consumado. Traducción medio ambigua, pero ahí Bach lo interpreta bien claramente. La consumación es la redención. Claro, es decir, exactamente. Está totalmente cumplido el fin de la venida de Cristo. Y eso se lo puede ver muy bien en el texto griego, que usa una sola palabra, tetelestai, que quiere decir se ha logrado el fin, porque es un verbo que viene del verbo telos, del sustantivo telos, que significa el fin. El fin de la venida de Cristo es justamente la redención. En el momento de la muerte, y esto lo subraya Bach, no voy a seguir hablando porque lo van a ver en el área, es justamente el triunfo de Cristo, está en la mayor delicción, en el mayor abandono. En el momento, para resumirlo con las palabras de la secuencia que vamos a escuchar en la liturgia del domingo de Pascua, del domingo ese, la muerte y la vida lucharon en un duelo admirable. El Señor de la vida, por su muerte, reina vivo. Está concentrado toda esa lucha que acá justamente Bach plantea. El momento de la máxima muerte es el momento del reinado, del poder, eso ya es bien alemán, del poder de Cristo, ¿no? Así que vamos a escucharlo. Pediría si podemos escuchar Adelante. esa palabra, esa parte. El relato del Evangelio, el aria. Als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllet würde, spricht ihr, mich dürstet. Da stund ein Gefäß voll Essigs, sie füllten aber einen Schwamm mit Essig und legten ihn einen Isonen und hielten es ihm dar zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach es ist vollbracht. Es la parte principal, ¿no? Es la consumación del sacrificio. La víctima ya no es la víctima de un corderito, sino que es el cordero que quita realmente los pecados del mundo, ¿no? Es impresionante esa parte. Todo terminó. Esa área es importante porque, primero, musicalmente realmente es hasta musicalmente una desolación total, ¿no? Está todo cumplido, la muerte. Y en medio de esa desolación musical incluso, surge un grito de victoria. El héroe de Judá triunfa con su poder y cierra la lucha. Importante esa palabra que usa schließt, es cerrar, concluir, consumar, la va a usar en el coro final también, y cierra la lucha. Vuelve después a repetir la palabra de Cristo, es ist vollbracht, todo cumplido. Pero en medio de la desolación ustedes van a ver
el grito de alegría y de triunfo musical. Es increíble, esta área es el centro de la interpretación de Bach. Hildersruder singt mit Macht. Hildersruder singt mit Macht. Hildersruder singt mit Macht. Und schließt den Kampf, und schließt den Kampf, und schließt den Kampf. Hildersruder singt mit Macht. Hildersruder singt mit Macht. Und steht im Kampf, und steht im Kampf. Es ist
Todo se ha consumado. Todo cumplido, os consuelo para las almas que padecen la noche de duelo, me permite censar la última hora. El héroe de Judá triunfa con su poder y concluye la lucha. Todo cumplido. Es ist vollbracht. Esto lo que recién comentaba Néstor, ¿no? El centro prácticamente del Evangelio es la redención. Es la redención de nuestro Señor. Y por eso, en este momento mismo en que nuestro Señor muere en la cruz, el Mesías, el único Mesías esperado, ya redime al género humano con su muerte. Esta parte termina con el texto o con la música correspondiente y con el texto correspondiente del recitativo 59, que es donde dice, e inclinando la cabeza o inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Escuchamos esa parte, Néstor. Das Haupt und verschied. Ahí se nos plantea el tema de la traducción, ¿no? Dice, el alemán dice verschied, inclinó la cabeza hasta ahí. Verschied se despidió. En realidad, todas las traducciones nuestras dicen entregó su espíritu. Y esa es literalmente en latín y en griego, significa eso, dar, entregar su pneuma, es en griego, su espíritu. Entregó su espíritu. Es una cuestión aparentemente técnica, pero muestra que las traducciones siempre son interpretaciones, así que a veces ni siquiera se puede traducir exactamente las palabras. Así que desconfíen de toda traducción, incluida la que hicimos con Silvia. Al principio yo puse como introducción de la Pasión de San Juan, antes de que comenzáramos a hablar, puse como la introducción, puso parte de lo que es el inicio de la Pasión de San Juan. No dijimos mucho. Ahora yo querría ver, antes de ver el final, si nos comentás un poco algo de lo que se escucha al comenzar la Pasión según San Juan. Quizás es la parte que cuando uno comienza con la Pasión según San Juan a escuchar, es lo que más veces va a escuchar, porque es al inicio siempre, como siempre, es lo que más le va a sonar. ¿Qué nos puedes decir de esta música? Voy a dejar acá de vuelta acá al inicio, voy a bajarla un poco, voy a colocarla, pero voy a hacerla un poco más bajita, así se puede oír, de la introducción. Voy a ponerla en voz más baja. ¿Podés poner el texto también ahí? Sí, perfectamente. Lo voy poniendo. Bien. Bueno, lleva como 11 minutos este coro. Sí, exacto. Son voces que se van superponiendo, pero aquí está justamente, como dice en literatura, el prólogo. El prólogo no es solamente una introducción, es lo que concentra, de entrada anticipa de todo el desarrollo de la obra, en este caso de la obra de Bach, no del Evangelio, sino de la interpretación de Bach. Y usa una palabra, Herr, que significa señor, como Mr. en inglés, pero que tiene que, digamos, es la traducción exacta de Dominus. Dominus, dom, señor, significa señor en cuanto rige, el que domina, ¿no es cierto? Herr, y usa aquí 4 veces, en este pequeño coro, ahí lo escuchamos, la palabra Herr y sus derivados. Ahí va. Herr. Unser Herrscher, nuestro dominador, y dice, cuya gloria herrlich es dominante en todas las naciones. Muéstranos con tu pasión que tú, el verdadero Hijo de Dios, en todo tiempo, aún en la mayor humillación, la desolación, en la derelición total, en ese momento fuiste honrado como soberano, verherrlicht. Sí, su soberanía, su señorío se muestra sobre todo en la mayor humillación, que es lo que acabamos de ver en la parte central. Esto está anticipado en el coro inicial, está claramente desarrollado explícitamente no podemos poner, ya se nos va mucho el tiempo, sí, en
un diálogo coral posterior a la muerte, donde ahí está Bach, dice explícitamente, en forma sintética, mucho mejor de lo que estoy diciendo yo, esta interpretación de que la muerte de Cristo es justamente la posibilidad de la concreta de la redención, del vencer a la muerte y llegar a la alegría inmortal. Eso lo retoma en el coral final, que también lo vamos a ver. Así que la obra es absolutamente completa desde el principio hasta el final. Y, digamos, el principio y el final son dos extremos que se unen en la parte central de la acción litúrgica, ¿no? De la acción del Evangelio. En algunos casos yo he escuchado a veces a comentaristas de las obras de Bach, sobre todo cuando habla sobre la pasión y todo, que algunos incluso han llegado a acusarlo a Bach de una especie de antisemitismo o cosas así, capaz que por el hecho solamente de ser alemán o lo que fuere, porque en el concreto en la Pasión según San Juan o la según San Mateo no se aparta del texto evangélico, entonces no hace demasiadas interpretaciones y no trata de suavizar las cosas, ¿no? No sé si alguna vez habéis escuchado este tipo de críticas. Sí, no solamente al texto de Bach, sino al Evangelio mismo, ¿no? Cuando Claro. escuchan los corales, la interpretación de los judíos, entonces hacer una interpretación, digamos, o decir que es antisemitismo, sería una interpretación absurda para un cristiano, para un católico, para un cristiano en general. Uh-huh. Porque Cristo mismo lo dijo, ¿no? En los Gálatas. Ya no hay más judío, ni griego, ni varón, ni mujer, sino todos son hijos de Cristo Jesús. Así que es absurdo una postura racista dentro del cristianismo. Por otra parte, te voy a contar una cuestión personal. Cuando, digamos, leía yo, más o menos no recuerdo, pero esto debe haber sido entre los 7 y los 10 años, cuando asistíamos a la liturgia, yo le comenté a mi madre, pero qué malos que son entre los judíos esto, ¿cómo no se dan cuenta que lo que están haciendo con Cristo y lo traicionan? Entonces mi mamá me dijo, si vos hubieras estado ahí, vos también hubieras traicionado. ¿Cómo no? Yo no jamás. Sí, porque los judíos son el pueblo elegido de Dios y es la concentración máxima de todas las características excelsas y también perversas de la humanidad, de toda la humanidad. En los judíos se dan en forma, digamos, destacada. Así que el pueblo de Dios es el ejemplo de lo que pasa en toda época. Nosotros también lo hubiéramos traicionado y de hecho lo seguimos traicionando, ¿no es cierto? Pero el Evangelio también dice que el Evangelio de Apocalipsis, se van a cumplir realmente el fin de los tiempos cuando los judíos vuelvan a reconocer, como lo han hecho tantos extraordinarios judíos a través de la historia, que la venida de Cristo es simplemente el cumplimiento de la escritura judía, desde el Génesis en adelante, con la promesa de la redención gratuita que da Cristo, que hace Cristo con su humillación, con su muerte, para restaurar la totalidad de la verdadera humanidad, ¿no? Uh-huh. Terminemos con la última parte, con el coral, el último coral, ¿no? Que tiene, como decía Néstor, el paralelo con el inicio, ¿no? Y es la reflexión, esto ya no es un texto evangélico, es la reflexión de Bach, ¿no? De lo que implicó la pasión de Cristo y la respuesta que uno a su vez tiene que darle a Dios por el amor que nos tuvo. El texto que ponemos en pantalla es el texto de la traducción. Oh Señor, haz que tu amado ángel en el instante final conduzca mi alma al seno de Abraham. Bueno, y continúa, ¿no? Vamos a escucharlo.
Bueno, magnífico. Ese es el final. Comparando el final de la Pasión según San Juan con la de San Mateo, todo este triunfalismo que verían hoy, ¿no? Que está concentrado en una palabra extraordinaria en alemán, Gnadenthron, es el trono de la gracia. Es decir, el poder de Cristo no es un poder exclusivamente dominador, es el poder de la gratuidad de la pasión de Cristo. No estaba obligado Dios a hacer esto. Se ofrece, se humilla, se entrega totalmente para redimir lo que el hombre, lo que el primer Adán, el primer hombre Adán, ha roto, ¿no? La vida y la vida eterna. Y acá, por eso, dice, Señor Jesucristo, escúchame, quiero alabarte eternamente, en la alegría total. En la Pasión según San Mateo sigue siempre todo el tema, digamos, de la tristeza. Y acá, por eso me parece a mí superior teológicamente. No voy a entrar en la cuestión musical, ¿no? Esta Pasión. Bueno, espero que la disfruten y la mediten y la aprovechen en una continua frecuentación de la escucha musical de esta obra extraordinaria, que sirve para meditar mejor sobre este tema central que es la pasión de Cristo, ¿no? Así es, así es. Bueno, le agradezco mucho a Néstor, realmente es un gozo hablar con una parte, es un amigo, pero también que vean cómo uno puede meditar a partir de la música, de la buena música, en los textos del Evangelio, los textos de la Sagrada Escritura en general, ¿no? Y cómo a su vez la belleza a uno lo lleva también a la verdad. Es imposible que esté escindida la belleza de la verdad o del bien, porque provienen, mejor dicho, de la misma fuente, que es Dios mismo, ¿no? Entonces, aun cuando uno no sea religioso o no sea católico, no conozco a nadie que diga, uy, qué espanto que es esta música. La verdad que es muy, muy, muy difícil. Obviamente que Néstor podría decirnos muchas otras cosas más, ¿no? Nos ha hablado desde el punto de vista quizás técnico de la lengua, él tradujo en este caso la Pasión según San Juan de Bach, del alemán al castellano. Vamos a dejar, si Dios quiere, y si Néstor nos permite el texto de la traducción para que cuando ustedes escuchen la Pasión, que hay muchas en YouTube o en la música en general, en Spotify o lo que fuera, puedan seguir la traducción del alemán al castellano, al español. Y a su vez también, si quieren, esto que sea una especie de pequeña introducción a las obras de Bach, para los que no, como decía Néstor al principio, que nunca comenzó, quizás comienza con el Magnificat, lindísimo, también una obra espectacular, el canto de la Virgen Santísima, el que compuso la Virgen María, ¿no? Que Bach también va a componer. Te agradezco mucho el tiempo, Javier, Néstor. te diría una cosa importante. Es importante, no tengan miedo, digan a la gente, de escucharla y de seguirla con el texto alemán. Aunque no sepan absolutamente nada de alemán, es muy fácil de seguir, desde ya el relato evangélico, pero incluso los corales, porque la diferencia entre la oralidad y la escritura del alemán no es grande, ¿ya? Más o menos como puede pasar en castellano, pero en otros idiomas a veces es muy diferente lo escrito de lo oral, entonces cuesta seguirlo. Esto es muy bueno que lo puedan seguir en alemán, tienen la traducción y van comprendiendo mejor también la interpretación de lo que va diciendo Bach a través de sus cantantes, ¿no? Así es. Bueno, Néstor, muchísimas gracias. Muy buen trío pascual, muy buena Semana Santa. Y gracias por todo el tiempo. Gracias a todos, igualmente para todos. Muchas bendiciones por la Pascua. Dios les bendiga Gracias mucho.